Feliz sábado, hermanos. La última vez que prediqué se me hizo largo, así que hoy vamos a tratar de terminar a tiempo, cosa de no malograr el tiempo de la escuela sabática y los maestros puedan tener su tiempo para poder desarrollar tranquilos la lección con sus clases. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo también, estoy contento, feliz, hemos llegado anoche con mi familia, estuvimos viajando desde Córdoba, estamos viniendo con todos los departamentales de la asociación, con varios objetivos en mente y en el corazón. Uno de ellos es poder reencontrarnos con la feligresía del Libertador San Martín esta tarde 4:30 en el templo de la universidad, donde vamos a orar juntos, pedir juntos el poder del Espíritu Santo y poder pensar juntos las próximas Semanas Santas o reuniones de Semana Santa, esa semana de evangelismo de siembra del 28 de marzo al 4 de abril. Y los departamentales y el pastor Darío Caviglione estamos repartidos en las diferentes iglesias tratando de cubrir la mayor cantidad de templos del Libertador San Martín en esta mañana. Y aunque el pastor no está, les mando un saludo, un cariño afectuoso a todos ustedes y sí va a estar esta tarde con todos nosotros. Así que estamos todos invitados. Lo digo al principio por si me llegara a olvidar al final. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Dicen los comentadores, algunos de ellos, que en el Evangelio de Mateo se encuentra la mayor cantidad de enseñanzas de Jesús. Obviamente no están todas, ¿verdad? Porque el mismo discípulo Juan dijo que si se pusiese por escrito todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo, no alcanzarían, ¿qué cosa? No alcanzarían los libros. Pero en Mateo encontramos una gran cantidad hermosa de las enseñanzas de Jesús. El versículo 10, Jesús habla acerca de la sustancia del cristiano. Y él no solamente lo predicó, sino también que lo vivió, lo practicó. Lo leemos juntos, está dentro del contexto de esa oración modelo que enseñó a los discípulos. Lo leemos en voz alta, no importa que tengamos muchas versiones, vamos a leerlo. Dicen que cuando uno expresa algo, las ideas quedan aún más fijas en la mente. Dice, venga, ¿qué cosa? Y hágase como en el... ¿Así también? Muy bien. Jesús nos enseñó que nuestra búsqueda diaria, cuando entramos en comunión con nuestro Padre Celestial, debería ser con esta disposición, ¿verdad? De pedirle a nuestro Padre Celestial que se haga finalmente su voluntad. Su voluntad en nuestra vida, su voluntad en el día que nos toca vivir, su voluntad. Así como Él rige y hace su voluntad en el cielo, que lo pueda hacer también aquí, ¿dónde? En la tierra. Y que lo pueda hacer especialmente en la vida de ¿quién? ¿En el que está sentado al lado mío en esta mañana? Sí, pero especialmente en la vida de ¿quién? En la vida mía, ¿verdad? En la vida mía. Cuando un adventista, vamos a acercarnos, a hablar más de nosotros. Cuando un adventista pone su vida en las manos de Dios y pide que el Señor haga su voluntad, ocurren cosas maravillosas en la vida de esa persona. ¿Sí o no? Ocurren cosas maravillosas en tu vida cuando pones tu vida en las manos del Señor y pedimos que se haga la voluntad del Señor. No en forma caprichosa, no condicionando al Señor, sino diciéndole al Señor y hacerlo de corazón, Señor, que se haga en mi vida tu voluntad. Estos son mis planes, esta es mi forma de ver, esta es mi agenda, pero te pido, Señor, que en definitiva se haga tu voluntad. Cuando vivimos de esa manera, por donde nosotros pasamos, dejamos un perfume diferente, ¿no es cierto?
en nuestro rostro, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, se nota que hay alguien que está haciendo su voluntad, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ocurre totalmente diferente cuando le damos el volante de nuestra vida a nosotros mismos, vamos a decirlo así, ¿no? Se lo quitamos al Señor y decidimos nosotros conducirnos con nuestra propia voluntad. Y a veces pasa eso, ¿no es cierto? María, una señora de unos 50 y alguito de años, compartió conmigo su testimonio. Me contó sus primeros contactos con el adventismo. Y los primeros contactos con el adventismo de María no fue con la doctrina, sino que fue con los mensajeros de la doctrina, es decir, con hermandad del adventismo. Estos adventistas con los cuales ella se había relacionado, que le expresaron su credo, su religión, habían tenido disgustos con María, habían tenido discusión y ella se sintió defraudada. Y ella llegó a la conclusión de que si el adventismo era lo que estas personas eran, ella no quería saber absolutamente nada con la religión adventista. Así que tomó una decisión. Y la decisión que María tomó fue: jamás en mi casa va a poner un pie un adventista del séptimo día. ¿Qué te parece? ¿Rebobinamos un poquitito? Jesús, enseñando a sus discípulos, les dijo: ustedes cuando oren, y no solo cuando oren, cada día pídanle al Señor que en su vida se haga su voluntad. Y cuando el Señor hace su voluntad en la vida del cristiano, en la vida del adventista, hay un perfume especial. Y los que tienen contacto con nosotros se dan cuenta de que hay un poder sobrenatural que está guiando nuestra vida, nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestra conducta, cuando estamos sometidos a la influencia del Espíritu Santo. Cuando no es así, somos uno más del montón. Somos uno más del montón. María tuvo estas primeras experiencias con el adventismo. Yo no sé, no juzgo a esos hermanos. Nunca me dio los nombres. Habrán tenido un mal día. Tal vez María los interpretó mal. Tal vez ellos tenían razón. No sé. La verdad que no sé. Lo que sí sé, a ciencia cierta, es que ella tomó esa decisión. Que ningún adventista del séptimo día, y no era un adventista reformista, no, era un adventista del séptimo día, pondría jamás un pie en su casa. Debe haber una gran coherencia, ¿verdad?, entre lo que predicamos y en lo que practicamos, en lo que enseñamos y en lo que vivimos. Hay una gran coherencia en la Escritura. Algunos dicen que leyendo el Nuevo Testamento encuentran que es incoherente con el Antiguo Testamento. Pareciera ser que el Dios que guió las mentes de los escritores bíblicos y el que se manifestó en las épocas del Antiguo Testamento era más durito, era más rígido, tenía otra forma de ser. Sin embargo, el del Nuevo Testamento se manifiesta de una forma más tierna, más misericordiosa. Y el del Antiguo Testamento de una forma tal vez más rígida, más justa. Sin embargo, encontramos coherencia en las Sagradas Escrituras. Uno puede llegar a esa conclusión equivocada si hace un estudio superficial y si tiene una relación superficial con Dios, ¿verdad? Pero la Escritura revela un Dios totalmente coherente, un Dios que a su vez invita a sus hijos, a su pueblo, a que tengamos una vida también coherente entre lo que decimos y en lo que vivimos. Señor, esa era la oración de Jesús diaria: que se haga tu voluntad. Un fariseo, para entrampar a Jesús, una vez le preguntó: tú que enseñas mucho de tu Padre Celestial,
¿Cuál es la esencia del mensaje de tu Padre? ¿Cuál es el mandato más importante? ¿Cuál es la voluntad de tu Padre diariamente? ¿Cómo podrías tú enfatizar lo más importante del discurso del Padre? Y Jesús entonces respondió lo que nosotros conocemos muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Ahí está la voluntad de mi Padre para cada día. Pero no solo termina allí, Jesús dijo algo más. Y dijo, y el segundo mandamiento, la esencia de la voluntad de mi Padre, es también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y después de haber recorrido gran parte de su ministerio, Jesús agregó algunas palabras más y dijo, bueno, discípulos míos, amaréis a vuestro prójimo como vosotros mismos, como yo os he amado. ¿No? Y amplió la norma, una norma que la hizo alcanzable solo por obra del Espíritu Santo, rigiendo y viviendo nuestra vida. Pero hay coherencia. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, ¿me acompañan? Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice así. ¿Amarás a quién? A Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón. ¿De toda tu qué? De toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Jesús histórico, como algunos lo llaman, fue un Jesús coherente con el Dios del Antiguo Testamento. Predicó, vivió y enseñó lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Porque su vida era regida por la voluntad del Padre, manifestado en épocas antiguas. Y esta es la esencia de la voluntad del Padre. Amar a Dios con todo el corazón. Levítico 19, 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dentro de las leyes de Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a quienes, a los hijos de tu pueblo, sino que ¿qué? Amarás, leemos juntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Armonía, coherencia en el mensaje bíblico completo. La esencia de la voluntad del Padre es que nosotros como hijos de Él podamos amarlo de todo corazón. Y también amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Resultado inevitable de un amor genuino con nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Volvamos al Evangelio según San Mateo. Siguiendo con las enseñanzas registradas por Mateo en el capítulo 7, versículo 21 en adelante, encontramos estas palabras de Jesús. Es como que si Mateo nos abriera la ventana del futuro un poquito. Vamos a usar esa ilustración para que miremos allá al final de los tiempos. No todo el que me dice qué cosa entrará en el reino de quién, sino quiénes entrarán en el reino de los cielos. Y Mateo vuelve a hacer énfasis en la idea, en el concepto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es importante para Cristo hacer la voluntad del Padre? Sí es importante. Fue importante y es importante. Y ahora Jesús nos dice, el reino de los cielos lo heredarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la esencia de la voluntad del Padre? El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero es interesante lo que aparece en los versículos siguientes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le dirá aquel día, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cerramos la ventana del futuro abierta por Mateo. ¡Wow!
La voluntad del Padre es amarlo a Él y amar al prójimo. Pero no alcanza como entrada al reino de los cielos solamente hacer el bien por hacer el bien a mi prójimo. No me acreditará el ingreso al reino de los cielos simplemente hacer obras de bien. Si lo que me impulsa a hacer el bien por mi prójimo no es la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial es el Espíritu Santo en nuestra vida, impulsándonos a amarlo y amar a nuestro prójimo. El mismo Mateo explica esto un poquito más. Si nosotros vamos al final del libro, el capítulo 25, uno de los últimos capítulos, enseñanzas de Jesús, enseñanzas escatológicas, dirían algunos. Mateo vuelve a abrir la ventana de los días finales. Versículo 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es decir, estaremos usted y yo también presentes. Dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas. ¿A quiénes? A los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Mirando hacia el futuro, Mateo dice: el mundo se terminará dividiendo en dos. Los que hacen la voluntad del Padre y los que no. Representados con estos animalitos: ovejas y cabritos. Las ovejas son más dóciles, dicen. No las conozco, no he trabajado con ovejas. He trabajado con otros rebaños humanos, pero no de esta clase. Dicen que son dóciles. Los que hacen la voluntad del Padre son representados por este animalito, un animal dócil que es guiado por su pastor. Los que no hacen la voluntad del Padre pueden hasta llegar a hacer buenas obras o grandes obras. Son representados por estos otros animalitos, por los cabritos. Me han contado algunos que han tenido cabritos que los cabritos son medios rebeldones. Y es difícil corregir a los cabritos. Y no dejes un cabrito suelto en tu jardín, porque te hará pasar un mal momento. Jesús lo representa de esta manera, tan sencilla que aún hasta los niños lo pueden entender. A unos les habla, versículo 35. Dice: tuve hambre y me diste ¿de qué? Tuve sed y me diste. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y ahora utiliza una palabra, Mateo, dice: y los justos. Otra forma de referirse a los que buscan diariamente hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Los justos no porque tengan justicia en sí mismos, sino porque son justificados por aquel que es el único capaz de justificar al ser humano caído. Aquel que compró el derecho de la justificación suya y mía, viniendo a este mundo, viviendo y muriendo en la cruz, y resucitando, venciendo a la muerte, y hoy tiene el poder de resucitar a los muertos, el único que puede justificarnos. Los justos, los que hacen la voluntad del Padre, los que siguen al Cordero de Dios, diría el apóstol Juan, por donde quiera que van. Las obras de los que hacen la voluntad del Padre no pasan desapercibidas. Pregúntenle a María. Las obras de los que buscan hacer la voluntad del Padre son un perfume diferente en este mundo, donde hay muchos olores de todo tipo. Pero el perfume del incienso de aquel que vive en comunión con su Padre Celestial
es un incienso diferente, es un aroma distinto. Es el perfume de aquel que busca diariamente la presencia de Dios. No solamente que no pasan desapercibidos para los que lo rodean, especialmente no pasan desapercibidos para los ojos de Dios. El apóstol Juan hace mención a esto en más de una ocasión. En el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis 19, versículo 8, menciona lo siguiente. ¿Me acompañan? Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Juan abriendo la ventana del futuro también, hablándonos de la cena, de las bodas del Cordero. Dice, a ella se le concedió que se vista de lino fino. ¿A quién? A la esposa. ¿Y quién es la esposa? Y Apocalipsis dice, es la nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué es ese lino fino y limpio y resplandeciente? Dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Pasan desapercibido ante los ojos de Dios las obras, las acciones de los que buscan diariamente hacer la voluntad del Padre. No pasan desapercibidas. Y el profeta utiliza dentro de sus limitaciones de lenguaje, lo compara con el lino fino. Y no solamente lino fino, dice limpio, resplandeciente. Ese material, esa tela que es blanquísima. Así ve el Padre las obras de aquellos que, tomados de la mano del Espíritu Santo, viven. Obras blancas, puras, finas. Amén. El mismo Juan, en ese capítulo que para nosotros es uno de los capítulos más lindos, ¿no? Donde él habla acerca de lo que impulsó el sacrificio de Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Cuando dice, porque lo que impulsó, lo que hizo el cielo, lo que hizo Cristo, lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Fíjense lo que expresa en ese mismo contexto. Versículo 20 y 21 del capítulo 3. Porque todo aquel que hace, ¿qué cosa? Lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios. Pasa desapercibido la vida de aquel que busca hacer la voluntad del Padre. Para los que lo rodean jamás dejan una huella. Tampoco pasan desapercibidos delante de los ojos de Dios. El Señor dice, la vida de un hijo mío, de una hija mía en mis manos, son como el lino fino, limpio y puro. Son las obras que se hacen en Dios. Los jueves nos reunimos con los pastores de la ciudad de Córdoba. Estoy continuando con ese grupo pequeño que me dejó el pastor Barreiro. Estamos meditando en un trabajo de liderazgo. Ya tiene sus años ese material. Lleva por título Un líder guía como Jesús. Y en el segundo capítulo de ese libro, el escritor dice, hay dos tipos de liderazgo. Y en la introducción menciona, todos somos líderes porque de alguna u otra manera influenciamos sobre alguna persona. No necesita estar al frente de algún área eclesiástica como para decir, soy líder o no soy líder. Si usted es mamá, es líder.
Si es papá es líder, si es esposo es líder, si es una esposa es líder, porque influencia sobre alguien. Y él dice, hay dos tipos de liderazgo. Aquel que ha sido llamado y aquel que es motivado. El llamado responde diariamente a aquel que lo llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Vive en armonía, buscando hacer la voluntad del que lo llamó. Pero también, dice él, está aquel que vive un liderazgo motivado. Es decir, no vive para aquel que lo llamó. Y necesita de influencias constantes que lo motiven para poder llevar adelante lo que tiene que llevar adelante. Es tremendamente evidente, dice este escritor, Philip Hughes, la diferencia entre el líder que vive para aquel que lo llamó, porque reconoce diariamente la necesidad de la obra del Espíritu Santo en su vida y se siente incapaz, si Dios no está con él, de poder vivir a la altura de la luz que Dios le dio. El otro no depende de Dios, sino que crece en él la consideración de que él solo puede y diariamente no busca hacer la voluntad del Padre ni vive en comunión con él. Es uno más del montón, dice Philip Hughes. Es uno más del montón. ¿Qué tipo de cristianismo espera el que nos llamó que nosotros podamos vivir? La respuesta es obvia, ¿verdad? Que podamos vivir un cristianismo que tenga coherencia, como la vida de Cristo la tuvo. Un cristianismo con poder del Espíritu, de un Espíritu Santo que pueda habitar y pueda conducirnos en un crecimiento diario hacia el reino de los cielos. Y si volvemos a Mateo, las palabras de allí del capítulo 25 no están sueltas, están dentro de otro contexto, ¿verdad? De un contexto mayor. Antes de abrir la ventana para mirar al futuro, Mateo registró dos parábolas. La de las 10 vírgenes y la de los quiénes, y la de los talentos. Esas vírgenes representan a los que esperan, ¿verdad?, que venga el esposo. Si hacemos nuestra aplicación esta mañana, te representan a vos y me representan a mí. Estas mujeres se diferencian en el transcurrir del tiempo por el aceite, que es el Espíritu Santo. Unas mantienen la comunión con el Padre Celestial todo el tiempo necesario, hasta el fin. Las otras no. Es lo que diferencia, ¿no?, haciendo la aplicación. Las otras tienen una comunión insuficiente para sostenerse espiritualmente hasta el fin. Pero después vino la segunda parábola, la parábola de los talentos, donde Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos y entregó entonces sus talentos. A uno le entregó ¿cuántos talentos? 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1 talento. E inmediatamente se fue lejos. Pero después volvió. Versículos 14 en adelante del capítulo 25. Cuando volvió los convocó y les preguntó qué habían hecho con los talentos que se les había dado. Y el que recibió 5 le dijo: tú me diste 5 y acá hay ¿qué cosa? 5 más. Y ahí aparecen esas palabras que anhelamos oír pronto, ¿verdad? Las que leyó nuestra hermana en esta mañana. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, entra ¿dónde?
en el gozo de tu Señor. Ocurre lo mismo con el que recibió 2 talentos. Pero el que recibió un solo talento se presentó y dijo: Señor, acá está el talento que me diste. Lo escondí. No se multiplicó. Acá está. Te lo dejo en tus manos. En realidad lo enterré para que nadie me lo robe. Anoche capté una radio donde pasaban el espacio de una luz en el camino. No, ayer a la tarde. Y el pastor Plesia decía: es interesante cómo el ser humano se esfuerza por extraer el oro de las entrañas de la tierra para después volverlo a esconder, para que no se lo roben. Fue lo que hizo este siervo, el tercero, ¿verdad? Lo escondió. Aquí está, te lo devuelvo. Versículo 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Comentario bíblico adventista dice que esa expresión conocía es una derivación del verbo ginosco. Y ese verbo no habla de un conocimiento profundo, sino de un conocimiento superficial. Es decir, dentro de sus justificaciones de no haber obrado para su Señor, aún estaba equivocado dentro de sus justificaciones, porque yo entiendo que tú eres alguien que cosecha donde no siembra, entiendo que no eres coherente. Al hacer la aplicación sabemos que el que ha entregado esos talentos representa a nuestro Padre Celestial, esos siervos somos cada uno de nosotros, y nos deja una gran lección. Si bien debemos vivir en comunión con nuestro Padre Celestial y esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús, el Señor espera que el pueblo que lo espere no lo espere en una forma contemplativa y pasiva, sino que pueda utilizar sus dones para que su reino se acreciente. Y usted y yo hemos recibido dones, todos nosotros lo hemos recibido. Conozco gente en silla de ruedas que lo único que puede hacer es entregar un volante en la puerta de su casa. Conozco gente muy limitada físicamente. Conozco abuelas de 80 años que lo único que pueden hacer es escribir una tarjetita en una cartulina y repartirla a sus vecinas. Y que Dios ha obrado a través de lo poco que ellas han podido hacer por Dios. Y su reino ha crecido. Yo me pregunto, ¿y qué espera mi Señor que haga para que acreciente su reino? Y Dios me dice: todo lo que eres y todo lo que puedes hacer en mis manos servirá para que mi reino crezca. Consejos sobre mayordomía cristiana. Un libro espectacular. La mensajera del Señor escribe allí y ella dice: lo que puede hacer un carpintero es un don tremendo en las manos de Dios. El toque delicado de un médico. Y en esta mañana sé que hay presentes varios médicos. Ella dice así: el toque delicado de un médico en las manos de Cristo es un don poderoso. Y en ese mismo capítulo ella dice: pero hay un don especial. Y es el don del habla. Pregunto, mis hermanos y hermanas, en esta mañana: ¿cuántos de ustedes pueden hablar? Amén. ¿Cuántos dones hay en esta iglesia, en esta mañana aquí presente? Su habla, su lengua, mi lengua, en las manos de nuestro Padre Celestial es un don poderoso. Alguno puede pensar, alguno lo tiene más desarrollado que otro. Pero si lo tenemos desarrollado para gloria y honra de Dios, amén. Amén.
ese no entró al gozo de su Señor, porque lo escondió. No se trata de hacer por hacer, se trata de vivir para Cristo. Y el vivir para Cristo tiene que ver con el amor a Él, y en consecuencia habrá amor al prójimo. María enfermó de cáncer. Y una tarde en que ella estaba en su casa ahí pensando qué iba a hacer con su vida, alguien golpeó su puerta. Era un joven adventista del séptimo día. Ella lo recibió y le preguntó: ¿qué andas haciendo, querido, en pleno rayo del sol? Ando entregando unos trataditos. ¿Y qué es eso que estás entregando? Y le entregó un volante. Y como este joven, guiado por el Espíritu Santo en esa ocasión, notó cierta aceptación, le dijo: ¿y si usted quiere? Si usted quiere, yo puedo orar por usted. Bueno. Y abrió las puertas de su casa. Y entraron. ¿Tendrá algún pedido específico? ¿Algún pedido especial? Por mi salud, querido. Tengo cáncer. Y ya es tarde, me dejé estar. Y no me queda mucho tiempo. ¿Se anima a arrodillarse? En mi iglesia nos arrodillamos. Si usted puede, se arrodillaron y oraron. Y él pidió por su salud. Cuando se levantaron, los ojos de María estaban llenos de lágrimas. Estaba emocionada. Sintió la presencia de Dios en su hogar. Escúchame, ¿y de qué iglesia sos vos? Yo soy de la iglesia adventista del séptimo día. Ay, dijo. Bueno, no importa que seas de la iglesia adventista. ¿Podés venir la semana que viene? Por supuesto que sí. Y allí comenzaron a caminar juntos en el sendero de la luz de la palabra de Dios, ¿no? La fe de Jesús. Un tiempo después me dijo este muchacho: pastor, tengo un interesado, ¿me acompaña? Sí, vamos. Y ahí estaba María. Estaban repasando una hojita de los estudios bíblicos, la repasamos juntos. Oramos con María y cuando me estaba por ir me dice: ¿cómo que se va a ir? ¿No vamos a cantar? Jamás un estudio bíblico me pidió cantar. Y le digo: bueno, cantemos. Pensé, vaya a saber qué me va a pedir que cantemos. Y sacó un himnario. Este chico le había regalado un himnario. Y le digo: ¿y qué querés cantar, María? Y me dice: hay un himno precioso ahí en el himnario adventista, que es Dios nos ha dado promesas. En el himnario viejo era el número 190, ¿se acuerdan? En este himnario, si alguien lo busca, podemos cantar unas líneas. Dios nos ha dado promesa. Ese fue el himno que me pidió que cantemos. Dios nos ha dado promesa. Y lo cantamos. Si me ayudan a buscarlo. Y lo cantamos. Y lo cantó con un fervor. 193. Y le voy a pedir a mi hermano que batutea de una forma tan linda, si nos puede ayudar a cantar una estrofa de este himno. Una estrofa y el coro, ¿puede ser? 193. El himno que una inconversa me pidió cantar. Dios nos ha dado promesa. ¿Lo conoces? ¿Cantamos? Primera y coro. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré, lluvia de gracia
Esta mujer lo cantó con un fervor que a mí me hizo erizar la piel. Pastor, me dijo, voy a empezar con las series de quimio, pero una vez que termine me gustaría bautizarme. Oré con María y me fui a casa pensando, ¿No será que esta señora está entendiendo que si se bautiza y que el agua bautismal la va a sanar? Ojalá que no sea así. Y fue así, empezó con las series de quimio, su salud menguó bruscamente y rápidamente. Me dice este muchacho, pastor, no terminó con la serie de quimioterapia, pero quiere que vaya a verla. Y la fuimos a ver. Y ahí estaba con su pañuelito en la cabeza, ¿no? Flaquita, consumida. Habían terminado de repasar rápidamente los estudios bíblicos. Y me dice, pastor, yo me quiero bautizar. Por favor, dígame la fecha y yo voy. Estaba tan delicadita, yo tenía miedo que hasta le podría pasar algo subiéndose la escalera, si se caía se me quebraban 20 pedazos. Así que le hablé al corazón y le dije, ¿sabes, María? Yo tengo miedo. Disculpame, ojalá esté equivocado, pero yo tengo miedo. ¿Y miedo de qué? Y yo tengo miedo que vos estés entendiendo mal el plan de salvación. Te digo, no hay motivo más feliz para el cielo y para la iglesia del cielo, cuando escucha de labios de alguien que está caminando con Dios esas palabras tan lindas, ¿no? Me quiero bautizar. Yo tengo miedo que vos te quieras bautizar pensando que el agua te va a sanar inmediatamente y que al salir del bautisterio estés completamente sana. Me miró, se sonrió. Me dijo, David, yo entiendo perfectamente lo que es el bautismo. El bautismo es para perdón de los pecados. Y yo necesito que Dios perdone mis pecados. Hablé con mi junta de iglesia, me dijeron, pastor, pero no la conocemos. Y les dije, no la conocen porque no ha podido venir por su salud. No sé cuánto tiempo le podrá quedar si es que Dios no decide sanarla ahora. Avanzamos, la bautizamos. Unas semanas después descansó en el Señor. Pasado un tiempo predico en esa iglesia y al salir el tesorero, fiel a su ministerio, cuando terminaba el sermón se ponía a la puerta, lo sigue haciendo para aprovechar que encuentra a todos y va entregando los recibos, ¿no? Y como los predicadores nos quedamos hasta el final, se me acerca preocupado y me dice, Gabriel, me sobró este sobre. No sé de quién es. Y mire que yo conozco a todos los hermanos de esta iglesia, y era cierto, era uno de esos históricos hermanos de la iglesia que estuvo desde las primeras líneas de ladrillo que se pusieron en ese lugar. Me pasás el sobre, le digo, y cuando miro atrás, María había hecho llegar su diezmo por medio de su instructor bíblico, porque después que se bautizó no pudo asistir. Las obras de aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre. No le pudimos entregar en la mano su recibo, pero estoy tranquilo y sé que cuando el Hijo del Hombre se manifieste en la nube de los cielos, le dirá, bien, buena, sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay mucha gente que está en sus hogares con las puertas cerradas en este momento, por diferentes circunstancias de la vida.
Y tal vez haya gente que esté enojada incluso hasta con algunos miembros nuestros. Hay gente que necesita más jóvenes, niños, adultos, gente grande, que vayamos a golpear las puertas para ofrecerles una invitación, un tratadito, una oración. Tu don en las manos de Dios hará cosas tremendas y el reino de los cielos se acrecentará. ¿Debemos hacerlo por cumplir con un plan de la iglesia? No. Debemos vivir y predicar para hacer la voluntad del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta tarde, 4:30, nos reuniremos en la iglesia de la universidad para buscar a Dios en oración, pedirle poder de lo alto y que nos lleve a los hogares donde hay más Marías, gente que será dócil a la voz del Evangelio. Dios puede hacer mucho a través de tus dones. Te dio dones para hacer mucho a través de ellos. No pienses que no puedes hacer nada, puedes hacer un montón de cosas. Y el reino de los cielos se acrecentará. Y Cristo vendrá a buscarnos pronto. 4:30 de la tarde. Espero verte. Que Dios te bendiga grandemente. Terminamos con una oración, ¿les parece? Oramos así como estamos. Bendito y santo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos tus hijos e hijas, a quienes has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Señor, ayúdanos a vivir cada día, entregando nuestra voluntad en tus manos para vivir haciendo tu voluntad, como Jesús nos enseñó. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más humilde para permitir que crezca el Espíritu Santo en influencia sobre nuestra cabeza, nuestro corazón, sobre nuestro actuar, nuestro vivir. Para que donde quiera que nos movamos, sea nuestra casa o el lugar donde estemos, haya un perfume diferente. Para que nuestro vivir sea un lino fino, limpio y puro ante tus ojos. No porque haya mérito en nosotros, sino porque Cristo está en nosotros, justificándonos. Señor, y como pedido de oración en esta mañana te pedimos que nos pongas en contacto con aquellos que están pereciendo sin un Salvador. Del 28 de marzo al 4 de abril, yo sé que muchos están haciendo agendas, en su agenda poniendo fecha de vacaciones. Sé que Satanás se ha encargado de reemplazar una vez más a Cristo por otras cosas. Pero también, Señor, sabemos que nosotros en tus manos podemos llegar a muchos corazones. Que la nota que demos en estas próximas conmemoraciones de la vida, muerte, resurrección de Cristo, sea la nota que tú quieres que se dé. En tu mano nos encomendamos, en el nombre sagrado de Jesús oramos. Amén, Señor.